El maestro. El señor Lane era nuestro profesor de matemáticas en la escuela secundaria. No destacaba de ninguna manera y sus lecciones no eran particularmente interesantes. Simplemente estaba allí. Siempre estaba allí con su camisa de botones y pantalones habituales, sincero en su esperanza de interesarnos por el álgebra y los triángulos isósceles y cosas por el estilo. Sin embargo, rara vez tenía éxito. Pero todos sabíamos que era un hombre amable. Mel acudió a él cuando descubrió, a los 15 años, que estaba embarazada. No quería abortar, así que él la ayudó a organizar que el bebé fuera dado en adopción después de nacer. También ayudó a Brandon cuando su padre irresponsable simplemente lo dejó sin decir una palabra, dejándolo quedarse en su casa por un tiempo hasta que el condado encontró padres de acogida para él en nuestra ciudad. Según lo que sabíamos de él, no estaba casado y no tenía familia de la que hablar, sus padres estaban muertos y el único hermano que tenía se había mudado a Canadá años atrás y ni siquiera se molestaba en mantener contacto. Sin embargo, tenía un perro, y el día en que murió fue el único día que cualquiera de nosotros pudo recordar que él faltaba por enfermedad. Así era él. Entonces imagina nuestra sorpresa cuando la policía arrestó al señor Lane en nuestro último año. Aparentemente, solo nosotros, los chicos, no teníamos idea de que eso iba a pasar. La sospecha entre los adultos había ido en aumento durante algún tiempo, especialmente después de la desaparición de Evelyn, el quinto niño en 2 años en desaparecer sin explicación alguna, y sin ser encontrado eventualmente. Todos eran de nuestra escuela, pero en diferentes clases. Lo único que tenían en común. Todos tenían al señor Lane como su profesor de matemáticas. Cuando fue interrogado, confesó. Los llevó al área boscosa cerca de la escuela donde se encontraron 4 cuerpos enterrados. Por alguna razón u otra, se negó a revelar dónde estaba escondido el cuerpo de Evelyn, aunque admitió haberla matado. De todas formas, la fiscalía tenía más que suficiente evidencia para proceder al juicio. Apareció en las noticias, por supuesto, pero realmente no se consideró lo suficientemente sensacional como para aparecer en la portada. No había detalles sórdidos que el público pudiera saborear, para su molestia. Las voces en su cabeza le habían dicho que lo hiciera, dijo él. Fue condenado a 120 años sin posibilidad alguna de libertad condicional. Hecha justicia, el asesino condenado se desvaneció de la conciencia pública. El cuerpo de Evelyn nunca fue encontrado, y el señor Lane murió en prisión apenas un año después de su encarcelamiento, golpeado hasta quedar hecho pulpa por un compañero de celda cuya sobrina había sido una de sus víctimas. Pero algunas cosas simplemente se niegan a permanecer enterradas en el pasado. Alrededor de una década después de la muerte del señor Lane, los adolescentes comenzaron a desaparecer nuevamente, pero a un ritmo más acelerado. 10 desaparecidos en 2 meses, gritaban los titulares del periódico local. Incluso los periódicos nacionales mostraron interés esta vez, porque había murmullos oscuros de cómo el mal nunca realmente muere. La anciana señora Graham, de hecho, juraba que había visto el espectro del antiguo profesor convertido en asesino en el mismo bosque donde anteriormente había ocultado la evidencia de sus crímenes. Los detectives duros de pelar en el departamento de policía no estaban tan inclinados a creer que las personas desaparecidas estaban siendo llevadas por un, bueno, espíritu, sin embargo, y investigaron cada caso minuciosa y diligentemente, y pronto obtuvieron un golpe de suerte. Una tarde-noche, un policía estatal detuvo un automóvil por una luz trasera rota. Estaba a punto de dejar ir al conductor con una advertencia cuando se escuchó un llanto muy tenue proveniente del maletero. El conductor también debió haberlo escuchado, porque pisó el acelerador de inmediato, arrojando al oficial hacia un lado. La consecuente persecución a alta velocidad involucró al menos 5 autos patrulla y un helicóptero, y no pasó mucho tiempo antes de que el sospechoso fuera capturado. ¿Nombre del sospechoso? Brandon X. El mismo Brandon acogido por el señor Lane después de que su padre lo abandonara. En el maletero de su auto, la policía encontró a su última víctima, Breonna Taylor, afortunadamente aún con vida. Cuando se le preguntó sobre el número de sus víctimas, declaró con orgullo, 16. 11 en los últimos 2 meses, sin contar a la señora Taylor. Una de ellas no había sido reportada como un caso de persona desaparecida debido a su historial de fugarse de casa. Y 5 más de una década atrás. Incluyendo a Evelyn, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. La policía fue escéptica al principio, viéndolo como un ardid deliberado para desequilibrarlos.
Pero cuando encontraron el esqueleto de Evelyn Burroughs en un lugar remoto en la cantera local, justo como Brandon dijo que lo harían, comenzaron a prestar atención. La verdad sacudió al pueblo hasta el núcleo. 10 años atrás, el señor Lane confrontó a su joven pupilo después de encontrar una de las camisas de Brandon ensangrentada y embarrada. El joven se derrumbó y confesó, y suplicó a su profesor que no lo entregara a la policía. Por alguna razón, él estuvo de acuerdo. Y cuando las cosas llegaron a un punto crítico y fue arrestado, algo en él lo llevó a decidir ser el chivo expiatorio dispuesto para su estudiante. Los habitantes del pueblo sacudieron la cabeza incrédulos ante la revelación. Nadie podía entender por qué el señor Lane haría algo así. Brandon mismo no ofreció ninguna explicación. Brandon Hicks finalmente fue encerrado durante mucho tiempo. Y después de un tiempo, todo el incidente se desvaneció de la memoria, una mancha fea en una historia por lo demás limpia que el pueblo estaba ansioso por olvidar. Pero todavía pienso en ello a veces. El hombre que nunca faltó al trabajo por enfermedad en toda su vida lo hizo por primera vez cuando murió su perro. La única criatura viviente que tenía como amiga. Creo que el señor Lane era un hombre solitario. Un hombre muy solitario. Mi maestra de tercer grado intentó matarme. Estoy seguro de que todos pueden relacionarse con esto. Tengo un recuerdo de la infancia que he intentado, en vano, enterrar. Ya sea traumático, vergonzoso o tu fase gótica de los 12 años, todos hemos tenido un momento en nuestra juventud que ciertamente no queremos que se exhiba. Algunos de estos momentos espinosos, por más significativos que fueran, pueden ser olvidados con el paso del tiempo. Pero a veces, años después, algo puede hacer que vuelva a surgir y nos enfrentemos a ello nuevamente. En mi caso, fue algo que descubrí en el periódico local. En tercer grado, era el típico niño nerd. Tenía los lentes grandes, a excepción de la cinta estereotípica que los sostenía, tenía una sed insaciable de conocimiento y me llamaban brillante para mi edad. Eso, combinado con ser la mascota del profesor y un estudiante dotado, no estoy seguro si otras escuelas tienen esto, pero teníamos este programa para niños por encima del promedio para que salieran de clase y hicieran actividades basadas en su nivel académico más alto, hizo que mi tercer año fuera terrible. Me intimidaban, me golpeaban y me empujaban, nunca subestimes la crueldad de los niños de 9 años. La luz que tenía, sin embargo, era mi profesora dotada. Se llamaba la señora Bell. Como era mi maestra dotada, teníamos lecciones y actividades uno a uno. Recuerdo específicamente un día, cortó papel de construcción naranja en pequeños trozos y me dijo que los reorganizara en lo que quisiera. Maniobré esos recortes en la forma descuidada de un zorro, porque a ella le encantaban los zorros. Incluso hoy, soy terrible expresando gratitud y aprecio, este zorro era mi forma de mostrar mi amor por mi querida amiga. Me enseñó a ser seguro y a enfrentarme a los matones. Fue paciente mientras aprendía matemáticas más complicadas. Me dijo que me amaba como a una hija. Pero hacia el final del semestre, la señora Bell se volvió menos alegre y burbujeante y más abatida y ansiosa. La vi rascarse las muñecas y mirar frenéticamente a su alrededor a veces. Un día, se acercó a la clase con ojos vidriosos y, con tono ronco, pidió, por favor, ahora refiéranse a mí como, señora Bell. La única vez que la veía sonreír era cuando me veía entre clases o cuando estábamos haciendo una de nuestras actividades. Luego, durante la semana antes de las vacaciones de verano, la señora Bell me excusó de clase para una de nuestras últimas lecciones del año. Parecía realmente molesta, su máscara de pestañas se deslizaba por sus mejillas enrojecidas y su voz temblaba. Vamos a leer el último capítulo de nuestro libro. El título se me escapa, pero el tema del libro era el antiguo Egipto y la historia de Cleopatra. Mientras hojeaba las páginas y leía en voz alta el capítulo, noté que una palabra estaba resaltada. Cuando la señora Bell resaltaba una palabra, significaba que era una palabra de vocabulario que necesitaba aprender la definición y la pronunciación. Sida. Suicidió, querida. Estuviste muy cerca. Esta es una de las palabras donde se suena como S. ¿Suicidió? ¿Qué significa eso? Mi cara brillaba ante la idea de aprender una palabra nueva y elegante que mis compañeros de clase no conocían. Bueno, es una forma de encontrar felicidad cuando estás triste. Esta lección va a ser un poco diferente a todas nuestras otras lecciones.
Desde que es nuestra última, mi corazón se retorció ante el pensamiento, no podía soportar la idea de no ver a la señora Bell todas las semanas. Ese sí, tartamudeó, retorciendo las manos. Pero, si puedes hacer esta lección correctamente, todavía podremos vernos. Y tendremos lecciones todo el tiempo, no solo 2 veces por semana. Genial, había gritado, bombeando mis pequeños puños en el aire. ¿Qué hago? Vamos a representar la palabra. Es más divertido si esperas hasta que todos estén dormidos. Me acerqué a ella, probablemente con un brillo ingenuo en mis ojos grandes. Mientras estés en casa esta noche, toma una cuerda larga, átala a un lugar alto. Luego, haz un nudo elegante en el otro extremo lo suficientemente grande para que tu cuello quepa. Sé cuánto te gustan los columpios. Solo metes la cabeza, luego saltas hasta que estés colgando solo por el cuello. Es como columpiarse, solo que por la garganta. No hay asiento debajo de ti, así que es realmente increíble. Asentí con entusiasmo. Lo había expresado de manera tan perfecta, a pesar de ser inteligente para mi edad, ser impresionable era mi debilidad. Luego, estaremos en un lugar blanco y feliz. Te encontraré allí esta noche. Entonces tendremos ese lugar solo para nosotros, para siempre. Ahora que este recuerdo ha sido desenterrado, recuerdo los detalles escalofriantes de esa noche. Me aseguré de hacer exactamente lo que la señora Bell me había indicado. Usé mi cuerda de saltar favorita y la até precariamente al lado alto de mi litera. Subí a la cama de abajo, reí, coloqué mi cabeza dentro del apretado lazo y me balanceé. Recuerdo la sensación de casi asfixia, mi visión se volvía gris y la sensación de ahogo. Recuerdo mi corazón palpitando en mi pecho y mis ojos sobresaliendo mientras el mundo se desvanecía. Luego alguien estaba tirando de mi cuerpo, mi madre, de vuelta a la tierra. Había perdido el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital y las caras de mi familia se inclinaban sobre mí. En mi mente joven, estaba perplejo con el hecho de que estaban llorando y sonriendo simultáneamente. Por supuesto, su primera pregunta fue, ¿por qué? Les conté todo, sobre lo triste que estaba la señora Bell y sobre cómo quería verla así que estaba tratando de hacer el columpio de garganta. Hice pucheros y miré con furia a mi madre, diciendo que ella lo arruinó. Durante años después, mi familia me prohibió leer los periódicos e informes de noticias. Siempre ignoraban mis preguntas sobre la señora Bell. Mi madre optó por educarme en casa durante el resto de mis días escolares, murmurando algo sobre no poder confiar en el sistema escolar público. Con el tiempo, todo sobre ella y mi experiencia traumática desapareció. Habría olvidado por completo mi intento de suicidio si no fuera por el periódico de hoy. El titular de hoy dice, Catherine Bell se suicida en la prisión. Junto a esto hay una imagen de una mujer, su rostro sonriente y familiar, su moño apretado y un colgante de zorro alrededor de su cuello. Me cuesta mucho lidiar con esto. Pero lo que me golpea más que el dolor es la pura y desenfrenada culpa y el miedo. Sigo teniendo sueños sobre zorros guiándome hacia su oscuro hogar en el bosque. Sigo tropezando con cosas que no están ahí, casi cayendo sobre cuchillos y tijeras que no estaban antes. El otro día, el semáforo me dio la señal para pasar y un coche apareció de la nada y casi me atropella. Estos eventos han ocurrido con demasiada frecuencia para ser una coincidencia. No sé en qué vida después de la muerte está la señora Bell, pero no la voy a encontrar allí, sin importar sus intentos. No estoy seguro de qué hacer. Tengo miedo de salir. Solo estoy tratando de pasar estos días sin matarme. La peor cosa que me ha pasado como profesor. A veces, una pérdida te lleva a entender. Soy profesor durante el día y alcohólico durante la noche, y mis problemas surgieron de una situación en particular. El año pasado, mientras enseñaba a alumnos de 5º grado, una estudiante mía, una niña joven, falleció durante el 3er trimestre. Fue un shock para nuestra clase e incluso construimos un pequeño memorial en la parte trasera de la escuela con su nombre grabado en la piedra. Los estudiantes no podían superar su dolor y, para decirte la verdad, yo tampoco podía. Comprar una muñeca para la clase fue mi única solución y esto pareció ofrecer cierta paz hasta el final del año. Sin embargo, esta historia no trata sobre la muñeca o el memorial, aunque ambos merecen sus propios relatos. La muerte hace cosas extrañas a las personas y a veces vemos, escuchamos e incluso imaginamos lo que no está realmente allí. Al menos, espero que esto sea cierto.
Esta historia trata sobre cómo podría haber salvado la vida de esa niña. Es la razón por la que recurro a la botella todas las noches. Y, sobre todo, es para compartir un poco de mi culpa contigo. Porque cuando miré a los ojos de su madre y dije que lo sentía, ella pensó que solo lamentaba escuchar la noticia. De hecho, lo lamentaba porque sospechaba. No, porque sabía la verdad todo el tiempo. Fue mi culpa. Sally me lo dijo. El viernes por la mañana, la clase comenzó con un ejercicio de escritura que me gusta llamar escritura de fin de semana. Mi grupo ansioso de alumnos de quinto grado imaginó lo que creían que sucedería el sábado y el domingo y escribieron una predicción. Esto es tanto un ejercicio literario como de reflexión, para que cuando regresen el lunes puedan intentar editar. Leí cada historia, corregí los errores gramaticales y de puntuación menores, y luego encontré algo positivo que decir. Cuando Sally me trajo su cuaderno, no tenía idea. Por supuesto, lo he leído al menos 100 veces desde entonces. Su escritura de fin de semana lucía así. El fin de semana es genial. Cada fin de semana, mi mamá y mi papá me llevan a ver las luces. Mamá y papá brillan una luz brillante en mis ojos, y por un momento no puedo ver. Pero luego sé que en realidad son gusanos brillantes, porque me lo dijeron. Me dicen que tome la cosa en mi mano, pero tengo miedo a los insectos. Papá puede tocarlo, él es valiente. Una vez lo intenté y no me gustó, porque vi que ni siquiera son insectos. Mamá y papá agarraron 3 partes del cuerpo de los gusanos y luego pusieron las patas de los gusanos contra la pared de la cueva. Me gusta mucho ver a los gusanos brillantes. Pero necesito a alguien que me ayude. Espero que este fin de semana, antes de que vayamos de nuevo. Aparte de los errores, esta era una escritura aceptable para una niña de 9 años. Sin embargo, Sally estaba en el grupo superior en alfabetización, así que los errores ortográficos menores que cometió no tenían sentido para mí en ese momento. Supuse que esto sucedió porque era un viernes y lo dejé pasar. Ella fue asesinada el fin de semana después de que esto fue escrito. El hombre que la mató, después de molestarla, era su padre. Me quedé mirándome en el espejo durante horas esa noche, preguntándome por qué, cómo, cuándo, todo el tiempo bebiendo una botella de licor. Eventualmente, reuní el coraje para sacar los libros de escritura en los que a menudo marcaba los domingos por la noche. Regresé al texto de Sally y lo leí durante las próximas horas. Finalmente, terminé eliminando lo excesivo. Saqué varias palabras y me enfoqué en las oraciones con errores ortográficos. Borré las menciones de mamá, reemplacé gusano con yo o mi y cambié ellos por él. Moví mucho antes de llegar a esta conclusión, parecía ser la única que tenía sentido. La versión editada. El fin de semana está genial. Cada fin de semana papá me lleva a las luces. Papá brilla una luz brillante en mis ojos y por un momento no puedo ver. Me dice que tome la cosa en mi mano, pero me da miedo. Papá puede tocarla, él es valiente. Una vez lo intenté y no me gustó. Papá agarró 3 partes de mi cuerpo y luego puso mis piernas contra la pared de la cueva. Necesito a alguien que me ayude antes de que volvamos otra vez. Lo he leído al menos 100 veces desde entonces. No hay duda de que el padre de Sally la había estado molestando durante algún tiempo. Ella menciona la cosa y cómo su padre intentó hacerla sostenerla. Cómo empujó sus piernas contra la pared de la cueva. Y al final, imagino que cuando ella estaba sola, debe haber luchado, resistiéndose preguntándose por qué nadie la ayudaría. Hasta que él se cansó de su lucha y en su furia, la mató. He sentido ganas de llorar durante tanto tiempo, pero no puedo. No queda nada más que una conciencia culpable desgarrando los fragmentos de mi identidad. Algunas veces contemplé contarle a la policía mi error, tal vez entonces habría algún tipo de retribución. Podría haber salvado a esta chica si hubiera tomado unos minutos para hablar realmente con ella. Sally se acercó a mí de la manera más inteligente posible, pero yo solo estaba preocupado por los libros, las marcas rojas y empujar el currículo en niños que necesitaban más. Debería haber sabido que algo estaba pasando. Cada noche recurro a la botella, hasta que el mundo es un pensamiento que se desvanece. Las palabras de Sally fluyen por mi mente durante el día, la escucho leyendo cada oración con esa voz suave, justo como cuando me lo leía. Los temblores, las grietas, las risas, todo se repite. En una noche sobria cuando me recuesto y cierro los ojos, las palabras fluyen a través de la oscuridad que debería ser descanso.
Si tengo suficiente vino, ron, vodka, lo que sea, puedo conseguir unas pocas horas. Pero al día siguiente estoy de vuelta en la escuela, somnoliento y de mal humor con mi clase de 30 niños brillantes. Niños que necesitan más que bolígrafos rojos y líneas, porque me recuerdan al cabello castaño, la mente inteligente y la voz suave pidiendo ayuda. Hago escritura de fin de semana algo reacio. Tal vez si encuentro un nuevo mensaje, parte de mi deuda será pagada. A los niños no les gusta mucho, aunque eso podría ser un reflejo de mi propio entusiasmo. Reviso sus libros buscando mensajes, reales o no. A veces los llevo a casa, esperando encontrar algo importante. Temiendo la escuela el lunes, crearé preguntas que pueda usar para indagar en la vida de los hogares de mis estudiantes. Se necesita un esfuerzo calculado para descubrir la verdad. Nunca volveré a cometer el mismo error. Y sigo adelante, sin esperanza de venganza o posibilidad de misericordia. Verás, el padre de Sally se ahorcó antes de que pudieran encarcelarlo. Su madre se mudó a la ciudad, todavía tengo su número, pero nunca mencioné el libro. No pude soportarlo. Le haré justicia manteniendo este tomo para siempre. Es un recordatorio para mí de que la vida está llena de decisiones, cada una pesando más de lo que anticipamos. A veces, despedirse de un amigo es mucho más que un simple nos vemos después. Pero solo lo sabes después del hecho. Algunos dirían que esto es una motivación para ser un mejor maestro. Es una posibilidad, tal vez eso es lo que estoy tratando de hacer hoy. Nunca ignores los mensajes que recibes de los demás, no importa lo pequeños, no importa lo insignificantes que parezcan. Te extraño, Sally. Quiero que sepas que lo siento. Me siento un poco más ligero después de haber compartido tu historia y espero que hayas encontrado paz. Mientras tanto, seguiré recordando. A veces, una pérdida te lleva a un nuevo entendimiento. Como las primeras 5 letras de esa oración deletrean Sally. Lo viste cuando comenzaste a escribir esto, pero nunca lo notaste. Ahora lo harás. Hay mensajes en todas partes. En todas partes. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.